Hermanos, yo quiero compartir en el libro de los Hechos, capítulo 16 y verso 23. Esta palabra, gloria al Señor, como dije, el Señor hablaba a mi vida. Y lo voy a estar leyendo, amados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera. Después de haberla azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con el cepo. Le aseguró los pies en el cepo. Pero a mediodía, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Tremenda la palabra del Señor que podemos compartir en esta tarde. Mientras yo meditaba en esta palabra, amados, podía ver 3 puntos. Marcaba 3 puntos sobre esta palabra. La primera, bendito sea el nombre del Señor, por hacer un bien, por hacer algo bien. Pablo y Silas, la palabra nos dice que ellos habían sacado, gloria al Señor, un espíritu de adivinación de una mujer. Hicieron un bien. Hicieron un bien a una persona que estaba siendo atormentada, seguramente, atada. Bendito sea el nombre del Señor a ese espíritu. Y por hacer un bien dice que lo llevaron y lo azotaron. Y no solamente que lo azotaron, sino que también lo azotaron mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces, amados, yo meditaba en esta palabra por hacer un bien, por predicar, por animar a nuestras familias muchas veces, alentar a que busquen de Dios o hacer algo para bien. Muchas veces nosotros somos, gloria al Señor, somos despreciados, somos criticados. Quizás no recibimos azote como ellos, o incluso sí, hay muchos que tienen que pagar ese precio por predicar la palabra del Señor. En otros lados sigue pasando, siguen persiguiendo a los cristianos, los matan, los torturan. Sigue pasando eso, hermanos y hermanas. Muchas veces nosotros, por hacer algo bien, recibimos maltratos, menosprecio. Bendito sea el nombre del Señor. Nos pagan mal por hacer un bien.
Pablo y Silas, por hacer un bien, fueron azotados, fueron maltratados. Y no solamente, amados, que fueron azotados, maltratados, sino que también los llevaron preso. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que, gloria al Señor, amados, para los que están viendo en TikTok, no pueden subir. Solamente voy a compartir yo en este momento. Amén. Quizás en otro momento sí. Hermano Agustín Gómez. Bendito sea el nombre del Señor. Por hacer un bien, tuvieron que pagar. Primer punto. Y muchas veces nos pasa a nosotros igual. Y no sé si igual, porque incluso hasta me daría vergüenza muchas veces quejarme por esos problemitas, por esas personas que se levantan en mi contra, olvidándome de lo que los discípulos tuvieron que pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Me da esta vergüenza. Pero duele, lastima. No es fácil, amados. Y el segundo punto, amados hermanos, dice la palabra del Señor que, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bendito eres Dios. Qué tremendo, amados, el poder de la oración. El poder de la adoración. Porque dice, amados, que estaban orando y cantaban himnos. Fue un momento, quizás, que ellos encontraron la manera de animarse. Porque dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quizás ellos necesitaban animarse con las alabanzas, orando, sabiendo que Dios estaba ahí. Sabiendo que Él los iba a escuchar. Bendito sea el nombre del Señor. Orando y cantando. Y los presos los oían. Qué tremendo, amados. Sabiendo por el dolor, la angustia que quizás estuvieron pasando en ese momento, pero ellos decidieron orar y cantar. ¿Cuántas veces nosotros, amados, por diferentes situaciones que atravesamos, cualquier dificultad, cualquier problemita, ya tenemos ganas de tirar la toalla? Ya tenemos ganas de soltar todo. Ya tenemos ganas de renegar contra Dios. No nos sale ni una sola palabra de agradecimiento por ese mal momento que estamos pasando. No nos sale ni una sola alabanza. No podemos ni doblar nuestras rodillas para orar a Dios. Pero qué ejemplo nos dan estos siervos de Dios, que a pesar del dolor que seguramente sentían en su cuerpo al haber sido azotados, y a nosotros ya nos dicen algo y nosotros ya queremos dejar de ir a la iglesia. ¡Qué ejemplo! No se compara, amados, lo que muchas veces nosotros pasamos
a lo que los siervos y siervas del Señor tuvieron que atravesar. Ellos se pusieron a adorar y a cantar. Porque cuando ellos se pusieron a adorar y a cantar, dice que las puertas fueron abiertas por ese terremoto, esa presencia de Dios que llegó hasta lo más profundo de esa cárcel. Porque dice que allá en lo más profundo lo fueron a meter, pero ahí llegó la presencia de Dios. Y así pasa, amados hermanos y hermanas, cuando nosotros decidimos adorar a Dios, orar a Dios, cantarle a Dios, a pesar de todo lo que estemos pasando, ahí se mete Dios. En ese momento de adoración, de quebranto, de gozo, de llanto, ese momento de adoración es cuando las puertas se abren, es cuando las cadenas son rotas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí es cuando Dios empieza a obrar en tu vida. Ahí es cuando Él empieza a manifestarse en tu vida. La presencia de Dios invadió esa cárcel, que hasta la tierra tembló. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hubo momentos que era tanta la presencia de Dios que yo sentía que todo mi cuerpo temblaba. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y es algo hermoso. Porque he aprendido, amados, a adorar a Dios en mis peores momentos. A confiar en Él en mis peores momentos. Sé lo que estoy hablando, amados. Y Dios sabe que no miento. Pero quizás mi dolor y mi sufrimiento no se compara a lo que ellos tuvieron que pasar por hacer un bien. Por hacer un bien tuvieron que pagar. Muchas veces nosotros por hacer un bien vamos a tener que pagar y nos van a pagar mal. Y vamos a tener que pasar como ellos tuvieron que pasar. Pero en ese momento la presencia de Dios los visitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y esas puertas se abrieron. Esas puertas que parecen cerradas se van a abrir solamente si tú adoras a Dios. Esas cadenas se van a cortar solamente si tú le oras a Dios. Solamente basta con orar y adorar. Estés pasando por lo que estés pasando. Porque es fácil, amados, adorar a Dios cuando todo va bien, cuando no te falta nada, cuando en la familia está todo bien, cuando en el trabajo está todo bien. Es fácil. Y muchas veces hasta nos olvidamos de adorar a Dios, de orar a Dios. ¿Por qué? Por la comodidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay una diferencia, mis amados, de adorar a Dios cuando la estás pasando mal. Y quizás no es por tu causa, porque quizás hiciste un bien. Quizás estás agradando a Dios. Quizás estás sirviendo a Dios, siéndole fiel a Dios. Y se te levantan en tu contra. Y te lastiman. Bendito sea el nombre del Señor. Y se levantan en contra de tu vida.
Y ahí es cuando adoras a Dios. Adorar a Dios. En esos momentos, amados, no hay cosa más preciosa. Esos son mis mejores momentos. Esos son los mejores momentos cuando yo conocí verdaderamente a Dios. Que pude sentir realmente que Él estaba ahí conmigo. ¿Por qué digo esto? Porque después de llorar, de orar y glorificar a Dios y adorar a Dios, todo ese dolor, esa tristeza, esa amargura, ese desánimo, esa preocupación, todo eso que había en mi corazón, desaparecía. Se iba. Y yo sentía un gozo, una alegría inexplicable. Inexplicable. Podía sentir como el Espíritu Santo me consoló y me cambió la mentalidad. Y así me ha pasado muchas veces. Es tremendo, amados, el poder de la adoración. Adorar, glorificar a Dios. El poder de alabar a Dios, cantarles himnos, adoraciones, himnos celestiales. Hay una diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo, amados, qué enseñanza, qué ejemplo. Y muchas veces nosotros, amados, porque yo me incluyo, a mí me ha pasado, amados. Los primeros procesos que tuve que pasar cuando me entregué al Señor nuevamente, quería tirar todo, quería dejar todo, pero había algo que me sostuvo. Ese algo era Dios, era ese recuerdo de donde Dios me había rescatado, de donde Dios me había sacado. Y a pesar de todo seguí adelante, pero aprendí a adorar a Dios en mis peores momentos. Y sé que ustedes también. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando oramos, la presencia de Dios se manifiesta. Cuando adoramos a Dios, la tierra tiembla, amados. Pasan cosas en el ámbito espiritual que solamente los espirituales pueden notar y ver y sentir. Yo creo que Pablo y Silas no habrá sido algo extraño, algo sobrenatural para ellos, porque quizás ellos estaban acostumbrados a que Él se manifieste de diferentes maneras. Quizás esto era algo normal para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a cantarle a Dios. Estés pasando por lo que estés pasando. Te puedo asegurar que tu mentalidad va a cambiar. Tu estado de ánimo va a cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. El tercer punto que me llamaba la atención, porque ya dije el primero y el segundo. Valió la pena el dolor. Valió la pena lo que tuvieron que atravesar Pablo y Silas. Porque su gran victoria no era salir de esa cárcel. La gran victoria de ellos es haberle predicado de Cristo al carcelero y a su familia. Tuvieron que sufrir por predicar la palabra. Tuvieron que padecer, pero su gran victoria fue ganar almas para Cristo.
esa fue su victoria. Creo que cuando vieron que este carcelero se acercó corriendo a pedirle qué es lo que él podía hacer para aceptar, me imagino la emoción de ellos, habrán olvidado por todo el dolor que habrán pasado. Se habrán olvidado hasta todo. El gozo, la alegría de ver un alma acercarse a Cristo, un alma haber ganado para Cristo. Tuvieron que padecer, llegar hasta ese punto para llegar a una alma. Y no solamente una alma, porque la palabra del Señor nos dice el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué tremendo, amados, que a pesar que todo lo que tuvieron que pasar, gloria al Señor, esta alma corrió a los pies de Cristo. Y ellos dicen que le dijeron: cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Y también dice, amados, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Valió la pena. Cada azote valió la pena. Que le hayan pagado mal por hacer un bien. Valió la pena haber orado y clamado a Dios y se sacudió la tierra y las puertas fueron abiertas y las cadenas fueron rotas. Y la presencia que invadió esa cárcel valió la pena. Porque tuvieron que atravesar todo eso. Gloria al Señor. Y eso fue una victoria grande, me imagino, para ellos. Haber ganado almas para Cristo. Muchas veces no vamos a entender si estamos haciendo las cosas bien y nos pagan mal. Estoy trabajando, estoy siendo fiel, estoy haciendo esto, lo otro, y me pasa esto, me pasa lo otro. Pero tú no sabes lo que viene por delante. Tú ni siquiera te imaginas en qué área Dios va a usar tu vida o de qué manera va a usar tu vida. Quizás a través de todo eso vas a llegar a personas y vas a tener palabra que darles. Pero primero vas a tener que pasar. Cada uno de nosotros, primeramente, vamos a tener que pasar. Dice que le hablaron de él. El mismo que lo tenía encerrado. Gloria al Señor. Y ellos sabiendo, le predicaron la palabra del Señor. Qué tremendo, amados. Y no solamente a él, sino a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios. Qué tremendo, amados. Qué tremenda la palabra del Señor. Valió la pena. Si no estás dispuesto a sufrir por las almas, si no estás dispuesto a sufrir por amor a las almas, por amor a Dios, bendito sea el nombre del Señor, entonces no tenemos en nuestra vida a Cristo.
reflejado en nosotros. Cada uno de ellos pagaron el precio para que el evangelio sea esparcido. Cada uno de nuestros hermanos que está en la Biblia, que está en la palabra, valió la pena. Todo lo que ellos hicieron valió la pena. Lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, amados, es el acto de amor más grande. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados, yo le animo y les aliento a meditar en la palabra, a pedirle a Dios fuerzas, fortalezas, entendimiento, conocimiento de su palabra. Poder vivir conforme a su palabra, poder amar a Él, amarlo, amar las almas, amar la obra de Dios. Y que sobre todas las cosas que estemos pasando, por lo que estemos pasando, amados hermanos y hermanas, podamos adorarle a Dios. Porque cuando adoramos a Dios, amados, pasan cosas sobrenaturales. Y como yo dije, solamente los espirituales van a ver, van a escuchar, van a discernir. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando uno ora, cuando uno canta, hay guerra espiritual. Cuando uno glorifica a Dios, hay una guerra, hay una batalla espiritual entre los ángeles de Dios y entre las tinieblas y la luz, los ángeles y los demonios. Hay una guerra, amados. Uno para que tú no ores y el otro para que tu oración llegue a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros oramos y adoramos a Dios, estamos reconociendo que dependemos de este Dios tan grande. Porque si tú vives una vida de cristiano sin oración, sin búsqueda, entonces es como que uno depende por sí solo. Es como que tú te mandas solo, te mandas sola. Pero cuando tú tienes una vida de oración, una vida de adoración hacia Dios, estás reconociendo que dependes de Dios. Dependes de Él. Lo reconoces porque estás en continua comunión con Él, adorando, bendiciendo, glorificando. A pesar de todas las cosas, estás ahí clamando. ¿Cómo Dios no va a abrir puertas si tú estás clamando y estás adorando? ¿Cómo Dios no va a romper las cadenas? ¿Cómo no lo va a hacer si Él no se puede negar a sí mismo? Bendito sea el nombre del Señor. Es tremenda la palabra. Vamos a meditar en ello. Vamos a seguir clamando. Vamos a seguir adorando. Adora a Dios en tu peor momento. Adóralo. Adóralo, amado, amada. Adora a Dios. Bendito eres, mi Señor, aleluya. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Porque la palabra nos enseña, amados. La palabra nos enseña a cada uno de nosotros. Y yo la he entendido, no sé si ustedes la han entendido. Gloria al Señor. Aunque la palabra de Dios es clara, ¿no? Pero mi anhelo y mi deseo es que podamos meditar en ella. Amén. Gloria al Señor.